Como la de Carlos Loret de Mola. Y para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a mi carnalito, al más joven, al más chavo de la familia Sin Censura, quien usted puede ver y escuchar conducir orgullosamente su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta todos los sábados a las 6 de la tarde. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Hola, querido Vicente, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. A las 5 de la tarde nos pueden ver todos los sábados de Sin Censura Presenta para que pues no se pierdan la cartelera, porque no solamente está su servidor, es César Gutiérrez Priego, Jesús Lemus, el maestro Jairo Calixto Albarrán, por supuesto Renata Turrén, Manuelito Ibarra, muchísimos que formamos parte de esta orgullosa comunidad de Sin Censura y familia. Y apóyennos con esos valiosos likes para contrarrestar este algoritmo que últimamente ha sido muy selectivo, no solamente en Facebook, sino que ya trascendió a YouTube. Así que la única forma para contrarrestar esta campaña que está sufriendo Sin Censura son con sus valiosos likes. Fuerte abrazo a todos. Así es. Fuerte abrazo. Y si me permites, para demostrar que somos familia, Manuel, te quiero enviar un abrazo y toda la solidaridad, las condolencias por la pérdida de uno de tus tíos. Hemos estado al pendiente y lo primero es lo primero. La familia es lo primero y lo último, querido Manuel. Te abrazamos y con mucho cariño te lo digo para iniciar. No, Vicente, muchísimas gracias por el calor, gracias por ofrecer esa paz. Es la primera vez que sufro un luto, la primera vez que conozco a un familiar con el que crezco y eventualmente se va. La vida sigue, the show must go on, dicen por ahí, así que a continuar. Sí te digo que me ha movido para entender que hay cosas muy importantes a las que debemos de prestar atención y no a banalidades, así que a tus órdenes, querido Vicente, muchísimas gracias. Claro que sí, por eso no he respondido a muchos comentarios, a muchos ataques, a muchos mensajes sugerentes en redes sociales en los últimos días, mi querido Manuel, porque debemos de tomarnos el tiempo para lo importante y después lo demás es lo de menos. Te lo digo porque dos de mis tíos están intubados, afectados por el COVID-19. Una prima está hospitalizada, una tía más con daño severo pulmonar. Eso es lo que importa. Y ojalá que el mensaje quede claro para esas personas que buscan que responda, que reaccione a mucho que se dice en redes sociales. Y les digo, denme la oportunidad de enfocarme en lo más importante. Tú enfócate en lo más importante. Y creo que estoy siendo claro, muy claro, mi querido Manuel Pedrero. Así es, Vicente, y sobre todo entender que si hay algo en el que tenemos que desempeñar un papel, es el de la honestidad. Así que déjame también ofrecerte mi solidaridad, mi apoyo, mi respaldo por esta triste situación. Todo va a salir bien, primero Dios, y nuestras oraciones y mejores vibras con tus familiares que esperemos muy pronto puedan reincorporarse. Tienes todo nuestro calor y hablo también, me imagino yo, a nombre de todo el chat y del equipo. Sabes que estamos contigo. Gracias, Manuel. Y ya que estamos hablando de honestidad, ¿cómo ves al deshonesto? No hay honestidad intelectual en la declaración de Carlos Loret de Mola, que se ha dicho víctima del autoritario de López Obrador. Ha declarado que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, para la libertad de prensa. En su momento, cuando presentaron Latinus en Estados Unidos, Broso y Carlos Loret decían que se habían ido a Estados Unidos porque habían hecho enojar a López Obrador. Ahora sale con un oilo en redes sociales ante este spot que acabamos de proyectar. Pues yo sí digo, oilo, pero a él. Hay que leerlo, pero a él. Hay que escuchar el veneno de él para entender de dónde viene la pedrada.
Ay, no, pues bastaron solamente 4 letras para que toda una comunidad y la gente, los mexicanos, los usuarios de a pie, pues se dieran cuenta de la hipocresía de Carlos Loret de Mola. A ver, partamos con la idea del mensaje del presidente López Obrador, que no es gratuito. Creo que de todos los spots que ha sacado durante su administración, este es uno de los mejores hechos, porque el mensaje es bastante claro. En particular, donde está en nada más y nada menos que en el corazón de lo que se ha convertido Palacio Nacional, el Salón de Tesorería, donde se desarrolla pues, el magno evento democrático en materia comunicacional, política y ciudadana, porque hay que entender que las mañaneras no son para los medios de comunicación, son para la información del día a día y la rendición de cuentas de qué es lo que está suscitándose en cada parte del país por parte del presidente de la República hacia cada ciudadano mexicano, independientemente de su actuar o de su forma o de su ideología o convicción partidista. México debe de ser gobernado para todos y ese ha sido el dogma que el presidente López Obrador ha desempeñado en cada conferencia mañanera. Este spot, por cierto, muy bien hecho, lo sitúa en lo más lejano de su podio, permanece atrás de un montón de sillas y de fondo la conferencia mañanera, el podium presidencial, donde cada mañana desde hace 3 años empezó a dar informes en la conferencia mañanera, y en este spot el presidente es muy contundente: no hay represión, se puede insultar al presidente de la República sin temor alguno, no hay censura, no hay represión, no se coarta la libertad de expresión, todos pueden opinar libremente. Y en efecto, desde que el 1 de diciembre de 2018 llegó el presidente López Obrador al poder, realmente no hay un solo periodista, comunicador, opinólogo, nadie que puede decir que por órdenes del presidente de la República, por un documento, por una señal a voces, por epifanías, por esquizofrenia tal vez que sufran, haya dicho el presidente López Obrador: ¿sabes qué? Este compadre que está hablando no me cae bien, así que censúralo. Nadie puede acreditar tal cosa. La libertad de expresión ha sido garantizada en la etapa del presidente López Obrador y en el periodo de la Cuarta Transformación. De hecho, la censura ya no viene por parte de las estructuras del gobierno, sino por el área de los privados, y tú lo sabes muy bien, querido Vicente. Antes, en el periodo neoliberal, en este amaciato, en esta confusión aberrante en la que se fusionó el PRI y el PAN, ni Mary Shelley, que escribió Frankenstein, si le hubiera ocurrido algo así de este monstruo que termina siendo la coalición Va por México. En el periodo del PRI y del PAN sí se asesinaban a periodistas por órdenes de los poderes de este país, por el poder ejecutivo, por los integrantes del gabinete. Si le resultabas bastante incómodo, el secretario de Gobernación iba detrás de ti, no podías hablar de ciertos diputados, senadores, en fin. Y ahora, aquí al presidente de la República se le puede decir de lo que sea, no hay línea, no hay narrativa que seguir ni que establecer. Uno puede ir a la conferencia mañanera y puede decirle, incluso reclamarle, cuestionarle, insultarle al presidente de la República, y el día que salga de esa conferencia mañanera de Palacio Nacional va conduciendo su coche a su casa y puede dormir tranquilo. Si eso pasaba en el PRI, tan solo imaginémonos de una protesta tranquila en la que varios periodistas lo hicieron en su momento, como Álvaro Delgado enfrente de Enrique Peña Nieto, mostrando una manta en señal de protesta por las muertes de cientos de periodistas que vivió México en varias décadas. Bueno, ahí sí puedes tener argumentos y sustento para decir que hay miedo. Pero en el caso de Carlos Loret de Mola, que cita ese tweet, y yo ya nada más no le aconsejaría nada más lavarse la boca cada vez que habla del presidente, sino que se bañe con cloro las manos cada vez que tuitea sobre el presidente López Obrador, porque insisto, solo fueron 4 dígitos, 4 letras que bastaron para que las redes sociales le dijeran a Loret, a Carlos Loret, su realidad. Porque él sí vive, en la palabra favorita de Jorge Ramos, en una burbuja, en una atmósfera contaminada de irrealidades, donde él es el mártir, el mayor periodista de todos los tiempos, el perseguido periodístico, y él en mayúsculas, por cierto, que bueno, dirán que uno ve en trascendencias. No, esos pequeños detalles, el diablo está en los detalles. Decirlo en mayúsculas, oílo en forma de reclamo, pues yo nada más veo a un hombre en 4 letras descargar su frustración de forma prepotente y patética hacia un presidente que tiene más del 60% de aprobación en el ombligo del sexenio, en el tercer informe de gobierno. Se le olvida a Carlos Loret que en ese video que presenta Andrés Manuel López Obrador se sentaron en esas sillas personajes como Pedro Ferriz Hijar, Ricardo Rocha, Jorge Ramos, Denise Dresser,
Órale, esos no son preproducciones como dicen sus colegas. Si quiere hablar libertad de expresión, una disculpa, si quieren hablar de libertad de expresión en la oposición, pero concretamente Carlos Loret de Mola, si Carlos Loret quiere hablar de libertad, que renuncie al financiamiento que le da Roberto Madrazo. Eso no es libertad, es subordinación. O, o que renuncie al dinero que llegó o que llega o que ya no va a llegar, dependiendo de cómo lo vean, de los cercanos de Silvano Aureoles. Fíjate que yo tengo mis diferencias con Daniel Blancas, corresponsal de Crónica, y dice, pero hay que reconocerle este tuit. Oilo, intenta refutar Carlos Loret frase de López Obrador de no he censurado ningún periodista, asumiéndose como lo que jamás ha sido. Dichos del presidente pueden debatirse, pero lo tuyo no, Carlitos. Tal vez eres mercenario, montacarpas, vocero pagado, pero no periodista. Pácatelas. Qué fuerte tuit de Daniel Blancas. Y mira, solo para que vean el nivel tan, pues tan bajo de la narrativa de Carlos Loret de Mola, dice el presidente que se le puede atacar, se le puede insultar y que no hay represión, que a nadie se le reprime. Bueno, pues yo tengo precisamente un caso, un ejemplo para que lo comentemos, querido Manuel Pedrero. Chumel Torres, yo sé, van a decir, no le prestes atención, no, le presto atención a la audiencia que puede generar Chumel Torres, no a este pendejete, pero vean nada más lo que escribe. Las mentiras de su anciano demente, enano descarado mentiroso, párate afuera del IMSS la raza, cabrón, a ver si te sale tan fluido que hay camas para todos, a ver si no te quieren rajar tu madre como antier y antier en Chiapas por mentiroso y rajón. Bueno, hasta Cayo de Hacha salió a escribir, anciano demente, enano descarado, te quieren rajar tu madre, chale. Ustedes saben que quiero mucho a Chumel, pero esto ya es demasiado bajo y ruin. Urge elevar el nivel de la crítica hacia el presidente. Pues yo sí veo muchos insultos al presidente y no veo una represión o a un Chumel que tenga miedo que vayan elementos del Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, a buscarlo para que dé la cara por los insultos al presidente, como pudo haber ocurrido en diferentes ocasiones en sexenios anteriores, Manuel. La desquicia precede las enfermedades mentales, sentimientos de paranoia y delirios de persecución. Está muy de moda hacer comparaciones y analogías absurdas para crear una distorsión de lo que realmente está sucediendo. En el caso de José Manuel Torres, mejor conocido como Chumel Torres, este personaje incluso es para materia de análisis, no por lo que diga o por lo que hace, sino por la situación en la que el fenómeno de la ignorancia, que él la representa de forma abominable, logró concentrar a personajes y audiencia y a personas que desgraciadamente consiste en México una persistencia que es la apatía de la investigación o de la información. Por ejemplo, en el caso de pues, varios canales de YouTube honestos, que no son ajenos a la verdad, la audiencia tiene la fe, y esto es algo que hablábamos hace unos días, la esperanza de las audiencias. Si uno migra de la televisión a las redes sociales es porque espera no ver los mismos ejercicios, las mismas prácticas como la mentira, la vulgaridad de la tendencia, ese amarillismo soez que siempre ha caracterizado a Televisa y Azteca con las redes sociales. No, la gente brinca a una nueva categoría de información porque la gente sabe y necesita estar informada. Por ejemplo, personajes como López Dóriga o Carlos Loret de Mola que se preguntan, pero ¿por qué me sacaron de Televisa? Que históricamente siempre Televisa ha sido la dominante de la población por una sencilla razón, porque tenían el monopolio del micrófono. Si tú tienes y eres el dueño del micrófono, en cuanto a tú le des voz a alguien, tú decides si esa voz tiene poder con el simple hecho de darle micrófono. La llegada de las redes sociales es idéntica, nada más que el micrófono ahora lo ostentamos todos. Todos somos dueños del micrófono, pero eso también hace que lleguen personajes como José Manuel Torres, quien realmente no es un, a ver, de por sí, per se, no es una amenaza su existencia. El problema es la gente que lo sigue. Eso sí es un problema, porque la mayoría son jóvenes engañados que a través de
chistes, ay, es que soy un fan del humor negro, ay, es que yo crecí viendo South Park, es que a mí me gusta llevarme pesadito, porque hay que recordar que el tipo es uno de los personajes más asquerosos de las redes sociales, misógino, patán, barbaján, terrible, terrible, Racista. racistoide. Haz de cuenta que es la combinación de Sergio Sarmiento y Lorenzo Córdoba en Comunicador y en Coven. No, 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 no. Una barbaridad de José Manuel Torres, pero por sí, su existencia como tal, con esa idea, sería el loco del pueblo. El problema es que la voz, el micrófono, que son las redes sociales, como YouTube, le dieron el poder de que gente que no estaba preparada para una mayor categoría informativa y calidad de la investigación, más que nada, al igual que los análisis, se dejó llevar por nuestra generación, y lo digo con todo el dolor, Vicente, gran parte de mi generación, a mí me da vergüenza y dolor escuchar a muchos de mis amigos, es que yo oí esto con Chumel Torres, no, 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 como el doctor Chaparro, me da cosa, no, terrible, terrible. Y entonces, Oye, Manuel, nuestra tarea sería contrarrestarlo. ¿Cómo le quitas el poder a un personaje que concentra la ignorancia? Elevando la calidad de la información, y solita la gente lo nota. claro. Oye, y van a escuchar con Chumel, por ejemplo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a los estudios de opinión, llega con por lo menos el 60% de aprobación, llega a su tercer informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tu opinión acerca de esta aprobación y de lo que pues muchos pronosticamos para la consulta de revocación de mandato del próximo año, que el presidente ganaría de calle la consulta. ¿Cómo ves a 3 años, al tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves el reto de la segunda mitad del sexenio? Para que contrastemos esta hermosa magnitud, porque lo que le molesta a la oposición es hablar de números. Si te das cuenta, lo de ellos son consignas: niños con cáncer, que las vacunas que no son vacunas, que inundó Tabasco, que Pío, lo suyo son consignas. Lo de nosotros son datos duros. Ahí les va. López Obrador en estos momentos llegará el día de mañana con el 60% de aprobación de los mexicanos, 1 de septiembre del año 2021. Bueno, en el mismo periodo de 2012 a 2018, el 1 de septiembre del año 2015, Enrique Peña Nieto, sí, el mismo presidente que antecedió al presidente López Obrador, tenía 35%, casi acercándose a la mitad, Enrique Peña Nieto, de lo que actualmente tiene Andrés Manuel López Obrador. Ya quisiera cualquier presidente del mundo, olvidémonos de Latinoamérica, del mundo, en Asia, en Europa, tener la credibilidad y la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿cuál ha sido la clave de mantener una popularidad como la de López Obrador? La gente se informa. Por eso les da pánico cuando hablamos de Internet para todas las y los mexicanos. Eso les causa pánico, que las comunidades desde Baja California hasta Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero tengan esta información de primer nivel, de privilegio, porque ya no se quedarían con las narrativas que establece Televisa, el Reforma, el Universal, etcétera. Bueno, y en el caso de la revocación de mandato, la oposición tiene un miedo terrible. Estuvo en una situación dilemática por 2 semanas. Si nos damos cuenta, se reservaron su derecho a opinar hasta que fijaron un posicionamiento, porque la tenían difícil. Obviamente, no les agrada a López Obrador, lo detestan, lo repudian, amanecen y lo primero que piensan es: ah, te odio, Andrés Manuel. Eso es lo que hace la oposición desde que llegó el presidente López Obrador. Bueno, naturalmente, si uno fuera listo, diría: López Obrador, si hay una posibilidad de que se vaya del poder, de que deje de ser presidente y yo vuelva a mi atmósfera de privilegios donde me condonaban impuestos. No, Miguel Alemán Magnani, que ahorita está en Francia y debe 66 millones de pesos, o sea, daría lo que fuera por estar con esa narrativa. Si López Obrador te da la herramienta para que tú lo quites, ineludiblemente lo estás acreditando, lo estás aprobando. Si tú juegas con esa herramienta que te da López Obrador, estás aprobando el ejercicio. El miedo está en que si tienes a un presidente con el 60% de aprobación y sin la revocación de mandato, evidentemente sale positivo, sale con una actividad, con un resultado positivo, porque la gente decide que se quede. Entonces, como tú acreditaste ese ejercicio, como tú lo aprobaste, tú lo promoviste para que López Obrador se fuera, y resulta que el 70% de los mexicanos quieren que se quede, demuestra no solo a nivel nacional, sino internacional, que la oposición está hecha
trizas. Por eso la carta que ahorita están jugando es, no, ese es un instrumento de López para perpetuarse en el poder y la misma tontera de la reelección. Por ese lado, yo la verdad estoy contento y el presidente los puso en una situación apretadísima. Oye, ¿para dónde juegas? ¿Para jugarle? ¿Para terminar aprobándolo más? ¿O te haces a un lado y sigues sufriendo con López Obrador? Eso fue por eso es una genialidad la revocación de mandato, que yo no le quiero seguir diciendo revocación, sino ratificación, porque vamos a ratificar, no revocar. Así es, mi querido Manuelito, si me permites, por el cariño que te tengo. Claro. Mi querido Manuel Pedrero, oye, cerremos invitando a la gente para que busque La Era del Político, tu libro que ya está en Amazon, tengo entendido. Felicidades, carnalito. Mira, así como el sensei Ramiro Padilla, te dedico un corazón peñanetista. Muchísimas gracias. Primero Dios logró este sueño. En efecto, el libro La Era del Político, que es un libro de su servidor que escribió a los 15 años de edad y que finalmente sale bajo el sello editorial de la editorial Urbanario, lo pueden encontrar en Amazon. Ahí dice 1 de septiembre, pero aquí entre nos, donde nadie nos escuche y nadie nos ve, aquí como secretito, ya lo pueden comprar en Amazon en su formato digital y en su formato físico. Los invito a que lo lean, La Era del Político, y si vamos a tenerlo difícil, porque vamos a estar compitiendo a la mitad del camino del presidente López Obrador, pero los invito a que lean el libro La Era del Político, y por supuesto, invitarlos a que se suscriban al canal de su servidor, Manuel Pedrero. Vicente, te agradezco muchísimo la invitación, la generosidad, y adelante, adelante, vamos a seguir adelante a Sin Censura, nadie lo para, nada. No te desgastes, carnalito, te lo repito nuevamente, no te desgastes, te mando un abrazo y échale muchas ganas y salúdanos a tu familia que está pasando por momentos difíciles con la pérdida, la partida de tu tío. Cuídate. Mucha fuerza, querido Vicente, y gracias de verdad. Fuerte abrazo, besos, Ceci, nos vemos el sábado. Gracias, a Manuel Pedrero lo ve.